Al respecto de este tipo de interrupciones que tenemos en la clase, quiero comentarles que ya se ha hecho la compra de una licencia Zoom, entonces a partir de la próxima semana ya no vamos a tener este tipo de interrupciones y nuestras clases ya van a ser continuas durante todo el periodo que dure la clase, ¿ya? Yo quería comentarles y me había olvidado comentarles al inicio de la clase. Bien, entonces ahora, una vez que nosotros ya hemos entendido cómo se construyen estas expresiones de ingresos o utilidades, podríamos decir, utilidad, habíamos dicho, que era igual a los ingresos menos los costos, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna duda respecto a la forma en cómo se hace esta evaluación para un reactor por lotes? Es simplemente multiplicar por ese valor del inverso del tiempo del ciclo, nada más. O sea, todos los costos que ustedes determinen, los moles que ustedes determinen son siempre moles por ciclo. Ustedes multiplican eso por la variable o por la relación que tiene el valor, o en este caso, el tiempo que dura un ciclo. Multiplican un ciclo, dura un tiempo determinado. ¿Cierto? Y el tiempo del ciclo, recuerden que siempre es el tiempo de reacción más el tiempo de inactividad. Entonces, lo que queremos ahora es precisamente aplicar, perdón, esto es utilidad, este concepto a el caso particular que nosotros estamos estudiando. ¿Ya? Entonces, para ello, nosotros vamos a ir a la pantalla. Bueno, vamos a ir y vamos a leer el problema. Se desea producir 1000 moles de R de un alimento acuoso de A en un reactor tanque agitado continuo. Nos da la reacción, el costo de la corriente de reactor dan un valor y el costo del reactor, incluyendo la instalación, nos dan otro valor. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos plantear? Nosotros debemos plantear la ecuación que les había dicho de el beneficio. Hagámoslo esto aquí para que quede más claro. Entonces, aquí tendríamos que nosotros plantear el beneficio, recuerden, o la utilidad, va a ser igual a los ingresos menos los costos. En este caso particular, los ingresos van a estar directamente relacionados. Recuerden que la reacción en este caso es A da R. Entonces, los ingresos van a estar directamente relacionados con ¿qué? El flujo molar de R que se produce en el reactor por... Aquí voy a poner una C, pero ojo que esta C no es concentración. Ay, no sé cómo podría... Sería el con otro color y ¿Perdón? no se puede colocar con otro color. Podríamos poner otro color para que ustedes diferencien de que esto no es concentración, sino, ya, sí, pongámosle otro color. Es costo. Y para simplificar voy a poner un CSR. ¿Están entendiendo? Esto no es concentración de R, sino es el costo de R, porque recuerden que unidades tiene estas ecuaciones, unidades de bolivianos por tiempo. El flujo de R es mol por unidad de tiempo. El costo tendrá que ser bolivianos por mol. ¿Están entendiendo? Tiene que haber siempre consistencia en unidades. O sea, vean que aquí nos están dando estas unidades. Esto, bolivianos. ¿Cuáles van a ser los ingresos? ¿O cuáles van a ser los costos? Menos, recuerden, siempre va a tener un signo negativo. Vamos al color original que estábamos usando. Los costos van a ser, aquí nos dicen, el flujo de A. Vean que este valor es constante, porque esto depende de la alimentación, multiplicado por, en este caso, voy a volver al bolígrafo azul, por el costo de A. C sub A por A. Y ustedes vean que este es un dato, que nos dicen que este valor es de, voy a poner aquí arriba, 40 bolivianos por mol de A.
Si ustedes esto multiplican por el flujo molar, sería mol de A por unidad de tiempo. ¿Qué unidades va a tener todo esto? Bolivianos por tiempo. Menos, y nuevamente al otro color, nos dicen, nos dan el costo de ¿qué? El costo de operación. Y aquí podríamos ponerle ya el valor. Que nos dicen que esto va a ser a 10 bolivianos. Bueno, esto debería hacerlo con azul, ¿no? Azul, para que ustedes entiendan que esto ya es el costo. Esto va a ser 10 bolivianos. ¿Y qué unidades nos están dando? Litro hora. Entonces, ¿qué implica? Que este costo es función del tamaño del reactor. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para que convertir esto en unidades monetarias y que nos dé estas unidades de flujo boliviano sobre tiempo? Habrá que multiplicar por el volumen de qué tipo de, en este caso, del reactor tanque agitado. Esto va a estar en volumen multiplicado por bolivianos, volumen hora. ¿Qué unidades va a tener todo esto? Bolivianos por... ¿Están entendiendo cómo se convierten estas expresiones en ecuaciones matemáticas? ¿Está claro lo que he hecho? ¿O tienen alguna duda? Está claro, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué recomendación les doy? Analicen siempre bien la información o el dato que les están dando. Por ejemplo, aquí en el caso de la mano de obra, nos dice el costo del reactor, vean de que esto está por litro. Y este litro va a ser función de qué? O sea, hace referencia este litro a qué? Al tamaño del reactor. Entonces, vayámonos ahora a la pizarra y directamente utilicemos las ecuaciones que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces voy a poner directamente que esto va a ser igual a F sub R por el costo de R menos, voy a poner ya las unidades, 40 por F a sub 0 menos el valor que ya es directamente 10 por el volumen del reactor tanque agitado continuo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora aquí lo que tendría que hacer es la tabla estequiométrica. Nunca se olviden de hacer ello. Pero nosotros vamos a obviar esto. ¿Por qué? Porque el sistema es un sistema que opera en fase líquida. Aparte, la reacción es muy sencilla. Es una reacción que A nos da directamente R. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podríamos construir a partir de la tabla estequiométrica que C sub A va a ser igual a C sub A sub C por 1 menos X y C sub R va a ser igual a C sub A sub 0 por X. ¿De dónde sale esto? De la tabla estequiométrica. Nosotros por ganar tiempo simplemente estamos considerando ya o estamos asumiendo que hemos hecho la tabla estequiométrica y obtenemos estas relaciones. Ahora, ¿cómo obtenemos esta expresión? O sea, nosotros vamos a recordar que el volumen de un reactor, la ecuación de diseño de un reactor tanque agitado continuo es igual a FA sub 0 menos F sub A, y esto va a estar dividido entre menos R sub A, evaluado a condiciones siempre de salida. Nunca se olviden de eso. Si nosotros reemplazamos estas expresiones, vamos a tener que, para el caso particular de un reactor tanque agitado continuo que opera en condiciones de estado estacionario, esto va a ser igual a FA sub 0 por X dividido entre menos R sub A. Ahora, si nosotros un ratito volvemos a esta función, vemos que nos están dando esta expresión R sub A. Nos están dando la expresión R sub A. Entonces, aquí nosotros de datos sabemos que menos R sub A es igual a 0.1 por C sub A, por la concentración de la especie A. Entonces, vamos aquí. Si nosotros reemplazamos la ecuación cinética, vamos a tener una expresión que esto va a ser igual a FA sub 0
por X por paréntesis 0.1 por C sub A. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O tienen alguna duda? Bien. Entonces, vayamos a, recuerden que esto es la utilidad. Vayamos a reemplazar, voy a poner todo esto dentro de esta expresión. F sub R por C sub R. Recuerden que este es el costo, no es concentración. Voy a poner aquí arribita esto. Ya, debía haberlo hecho con azul, pero no. Menos 40 por FA sub 0 menos 10 por el volumen del reactor. El volumen del reactor ya sabemos que a través de lo que hemos aprendido va a ser igual a FA sub 0 sobre paréntesis 0.1. Y aquí yo ya puedo reemplazar esta expresión incluso. 0.1 de CA sub 0 por 1 menos X. Aquí voy a hacer nomás este cambio. Ojo, esto está con azul, es costo. Me había puesto C sub S. No es una concentración. ¿Ya? Para que nos quede bien claro. Entonces, ¿dentro de cuáles de los casos que hemos mencionado al principio de la clase estaríamos? O sea, nos dicen que el valor que nos están dando es directamente FA sub 0. Estaríamos dentro del primer caso. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para tratar de resolver este problema? ¿Qué más podríamos hacer? Ya ven de que aquí va a haber algo que va a estar medio que incompleto. ¿Por qué? Porque vamos a tener un F, vamos a tener un C sub 0. Por datos, nosotros sabemos que este valor, ¿cuánto es? 1. Entonces, reemplacemos ese valor para que no haya esta dualidad. Que en un lado aparezca F sub 0 y en otro lado aparezca C sub 0. O sea, utilicemos los datos que nos están dando en el problema. Esto es F sub R menos 40 FA sub 0 menos 10 por FA sub 0 por X sobre 0.1 por 1 menos X. Y esto es la utilidad. ¿No es cierto? Utilidad. Aquí voy a escribir por última vez bueno, no por última vez, hagámoslo nomás para que no nos confundamos. Esto es costo de R. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿En qué caso estaríamos de los que hemos mencionado anteriormente? Estaríamos en el primer caso. ¿Por qué? Porque el dato es esto. Es para un valor fijo de FA sub 0 que nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Diferenciar la utilidad respecto de qué? De la conversión y eso igualar a 0. Entonces, ¿eso qué me va a permitir evaluar? Me va a permitir evaluar el costo de el producto R para maximizar este beneficio. ¿Están entendiendo? ¿Está claro lo que les estoy explicando? Y para hacer esta diferenciación, todavía no voy a hacer la diferenciación, ¿qué tendríamos que también reemplazar aquí? Tendríamos que reemplazar que F sub R va a ser igual a F sub A sub 0 por X. Entonces, hagámoslo esto aquí al lado. Esto va a ser igual a FA sub 0 por X menos 40 por FA sub 0 menos 10 FA sub 0 por X sobre paréntesis 0.1 por 1 menos X. Y voy a escribir aquí costo de R. Ya. Entonces vayamos a hacer la diferenciación. ¿Qué tendríamos si diferenciamos esto respecto de X? Tendríamos FA sub 0, que X va a ser, no importa, hagamos nomás, demoremos el tiempo que corresponda.
C sub R. Aquí esto va a ser menos 0, porque esto es constante, menos el diferencial ¿de qué? Perdón, ¿esto es 0, 1 o 1 en el dato que tengo? A ver, perdón. Puesto mínimo de R. Mólogra es 1. Uy, he cometido un error. Ya me estaba llamando la atención esto. Esto por si acaso es 1. Ya, no es 0, 1. Vamos a borrar esto. Estaba llamándome la atención los datos que había tenido ahí. Bien, si es 1, entonces diferencial ¿de qué tendríamos? Un cociente. Esto va a ser 1x al cuadrado por paréntesis 10 f a sub 0 por 1 menos x menos, estoy haciendo simplemente el diferencial, 10 f a sub 0 x, y esto como tiene un signo menos, se va a convertir en más, ¿no es cierto? Entonces de aquí nosotros obtendríamos, tendríamos que ir operando por supuesto algebraicamente, y aquí tendríamos que esto va a ser igual a, ojo, que todo esto es igual a 0, todo esto es igual a 0, y aquí tendríamos que f a sub 0, voy a poner esto que está aquí por paréntesis, cs sub r, tendríamos que operar dentro de estos términos que tenemos aquí dentro de la expresión, y aquí podríamos factorizar términos que son comunes, ¿no es cierto? Vean de que aquí podríamos factorizar menos paréntesis, podríamos factorizar 10 en ambos lados y podríamos factorizar f a sub 0. F a sub 0 sobre paréntesis 1 menos x al cuadrado. ¿Y qué tendríamos dentro de este paréntesis? Tendríamos 1 menos x más x. Todo esto recuerden que está igualado a 0 y se nos irían estos términos. ¿Están siguiendo lo que estoy haciendo, no? Sigue. Veo que aquí había puesto el 0 aquí. Entonces, ¿qué más tendríamos? Tendríamos que C sub R o F a sub 0 multiplicado por el costo de R, voy a llevar esto al otro lado, va a ser igual a ¿qué? A 10 F a sub 0 sobre paréntesis 1 menos x al cuadrado. De aquí nosotros sacamos y concluimos que el costo de R va a ser igual a ¿qué? Se nos van a ir estos términos con estos términos, porque no, aparte de que no conocemos ese valor, 10 por 1 menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esta expresión al diferenciarla? Hemos obtenido una expresión matemática que nos va a llevar a determinar que el costo del producto R, para maximizar la utilidad, tiene que ser igual a esta función. A 10 veces 1 menos x al cuadrado. ¿Ya? Vamos a guardar esto. Y vamos a ir a una siguiente hoja. Vamos a borrar todo esto. Y nuevamente vamos a escribir con azul, como hemos dicho. El costo de R hemos dicho que es igual a 10 veces la función 1 menos la conversión al cuadrado. Ojo que todo esto sale de los datos. ¿Cierto? Todo esto sale de los datos que tiene el problema. Entonces ahora vayamos a revisar un poco el enunciado y nos dice el costo mínimo de R. ¿Cómo pueden interpretar esa expresión del costo mínimo de R?
Nosotros tenemos las utilidades, recuerden lo que habíamos dicho, van a ser a los ingresos van a ser igual a ¿qué? Voy a escribir directamente esto como FA sub 0 por X, porque recuerden que esto es el flujo de R que se produce, y esto tengo que multiplicar por el costo de R. El costo de R ya lo tengo, ya sé cuánto vale R. Es igual a 10 por paréntesis 1 menos X al cuadrado, menos el valor de FA sub 0, que en este caso es 40 por FA sub 0, menos 10 veces FA sub 0 por X por 1 menos X. ¿No es cierto? Esta es la función de utilidades o beneficios que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? La pregunta del problema es muy clara. Nos dice, halle el costo mínimo en condiciones óptimas de operación. O sea, cuando hablamos de condiciones óptimas de operación, habíamos visto de que las condiciones óptimas de operación implicaban, ¿qué cosa? La maximización de este producto que ya hemos visto, o de esta función. Esa es la condición óptima, la maximización. Entonces, el costo mínimo va a implicar un costo que no genere ganancias, pero que tampoco genere pérdidas. Entonces, el costo mínimo va a ser aquel que esté relacionado con utilidad igual a 0. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? O sea, esto va a estar relacionado con esa condición que nos da el problema, que nos dice el costo mínimo, mínimo de R. Ese costo mínimo es el costo que no genera utilidades, que tampoco genera pérdidas. ¿Está claro? ¿O tienen alguna duda en este punto? Está claro. ¿Están entendiendo, no es cierto? O sea, es importante que en este tipo de problemas nosotros aprendamos a interpretar la información que nos está dando el enunciado del problema. En este caso particular nos están diciendo costo mínimo. ¿Qué implica? Que no hay ingreso, o perdón, que las utilidades son 0. O sea, es el costo mínimo para que nosotros no ganemos, pero tampoco perdamos. O sea, es un punto de equilibrio, podríamos decir. Entonces, si nosotros aplicamos esto, estos términos se nos van a ir, estos se nos van a ir, y podríamos operar algebraicamente. Nosotros operamos algebraicamente. Esto va a ser igual a 10x menos 40 por paréntesis 1 menos x al cuadrado menos 10 por x por 1 menos x. Y esto va a ser igual a 0. Aquí podríamos ir operando algebraicamente. 10x menos 40 por paréntesis 1 más 2x, perdón, menos 2x más x al cuadrado menos 10x más 10x al cuadrado. Entonces aquí podríamos seguir operando. 10x menos 40 más 80 por x menos 40x al cuadrado menos 10x más, perdón, ¿dónde está? Me perdí. Ahí. ¿Dónde está? Menos 10x más 10x al cuadrado igual a 0. Vamos a simplificar algunos términos. Esto con esto se nos van a ir.
Y vamos a tener menos 30x al cuadrado más 80x menos 40 igual a 0. ¿No es cierto? Esto podríamos simplificar entre 10, podríamos hacerlas. Esto sería lo mismo que escribir como 13x al cuadrado menos, parece 18, corregiremos. Menos 8x más 4. Resuelvan esto, ¿cuánto les da? ¿Cuánto da estos valores? $0.67 Ya. Y y 2. y x da 2. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que nuevamente, recuerden lo que les había dicho en la clase anterior o en clases pasadas, de que este es el valor que consideramos y este valor directamente lo rechazamos, porque la conversión solo tiene valores que están comprendidos entre 0 y 1. Entonces, matemáticamente sí puede salirnos valores mayores a la unidad o puede salirnos también mayores o valores negativos. Pero recuerden lo que les había dicho, que esos valores no se toman en cuenta y directamente se desechan. ¿No? Pues vamos a guardar esto, vamos a borrar y vamos a nuevamente ir a la función de la pizarra. Entonces, una vez que tenemos esa expresión, ¿qué es lo que podemos determinar? Podemos determinar y volver atrás y nos dicen que el costo de R era igual a 10 menos 1 sobre X. ¿Se acuerdan? Esto era el cuadrado. Entonces, tenemos que esto va a ser igual a 10 por 1 menos 0.67 al cuadrado. Si ustedes operan y sacan valores, esto les va a dar igual a 90.17 bolivianos. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser el costo mínimo que tienen que tener ustedes a lo que pueden vender para que el proceso no genere ganancias ni pérdidas. O sea, ustedes ya van a definir en función a este análisis económico cuál es la cantidad de dinero que ustedes quieren ganar. O sea, obviamente el valor para ganar dinero va a tener que ser mayor a este. ¿Qué más nos pedía el problema? Nos pedía el flujo de A. Si ustedes recuerdan, F sub R va a ser igual. ¿De dónde sale este F a sub 0 de la tabla estequiométrica? De aquí ustedes determinan que F sub R va a ser igual a F sub A sub 0 sobre, a ver, F a sub 0 nos están pidiendo. F a sub 0 va a ser igual a F sub R sobre X. ¿No es cierto? Y el valor de F sub R nos están dando, o sea, es un dato. ¿Dónde estamos? Vamos al enunciado. El valor de... No, todavía no es un dato, pero nosotros lo podemos calcular. Allá el valor de F a sub S, perdóname. El costo de la corriente de reactivo es 10 moles. ¿Cómo lo podríamos calcular? A ver, piensen. Nos están diciendo que calculemos el valor de F sub R o el valor de F a sub 0, porque no lo conocemos. ¿Cómo podríamos determinar?
Voy a volver aquí. Piensen un ratito, a ver, que la clase sea más... Ay, perdón, Inge, FA sobre 1 menos X. perdón un ratito. Me he perdido. Ya, ahora sí, perdí la pantalla donde estaba. ¿Cómo podríamos determinar este valor? Voy a borrar esto. O sea, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos determinado? Hemos determinado que el tiempo es nuestro peor enemigo. Pero ya, no vamos a tener problemas de tiempo, ¿no? Ya les he dicho que se ha comprobado la licencia. Bien, hemos determinado el valor de f sub r. Ahora, ¿cómo podríamos determinar nosotros el valor de f a sub 0? Sabemos que f sub r es igual a f a sub 0. De aquí ustedes podrían despejar f a sub 0 y esto va a ser igual a f sub r sobre x. ¿Y de dónde nosotros obtenemos el valor de f sub r? Inge, ¿no podríamos hacer F sub A sobre 1 menos X? ¿Perdón? ¿No podríamos hacer F sub A sobre 1 menos X igual a F A sub 0? A ver, vamos al enunciado. Todo está en el enunciado. ¿Qué nos dice el enunciado? Tenemos FA. No, FA no tenemos. Pero, ¿qué estoy haciendo? Ya. Ahí. ¿Cuánto es lo que queremos producir? De A, 1000. No, de R. O sea, el dato es que nosotros queremos producir 1000 moles de R. Ah, sí, sí, tienes razón, Inge. Es R. ¿Están entendiendo? Sí, 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 no leí la R. Pero no sé qué es lo que pasa. Quiero escribir aquí y no puedo. Esto, ven, el dato. Se desea producir 1000 moles de R. O sea, eso es lo que ustedes desean producir. Entonces, si nosotros vamos nuevamente a la pizarra, ¿este valor cuánto va a ser? 1000 moles de R por hora, creo que era, ¿no? Si ustedes dividen esto entre 0.67, ¿cuál va a ser la cantidad de A que van a tener que alimentar? 1500 moles de A por hora. Y ya está resuelto el problema. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? En este caso esto es 0. Allá está tu plato, mira. ¿Tienen alguna duda? Está claro, Inge. ¿Está claro? ¿Qué dicen sus demás compañeros? Sí, está claro, Inge. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de estos ejercicios? Es muy importante, nuevamente les digo, leer bien los enunciados. Vean de que este problema, si ustedes analizan, el planteamiento es muy sencillo. Siempre que se trabaje con problemas económicos, recuerden lo que les había dicho. Ustedes hagan que las utilidades son iguales a ¿qué? A los ingresos menos los gastos. Los ingresos van a estar directamente relacionados con el valor del producto. O en algunos casos, si es un poco más complejo el análisis, podrá ser también el valor de reventa que tengan los productos. Y los gastos, costos de operación, costos de reactivos, tamaño del reactor, costo de operación del reactor, que ya les había dicho, asociado con la conversión va a ser directamente el flujo del, bueno, ni siquiera como conversión, sino el flujo molar va a estar directamente de alimentación, va a tener un costo. ¿Y dónde va a estar metida la conversión? En esos costos adicionales. ¿Están entendiendo? Sí, ingeniero. Perdón por el ruido, ¿no? Oye, te vas a Es que caer, vivo te vas a hacia el lado de caer. la calle y hay mucho ruido.
¿Tienen alguna duda? Sentate ¿O bien. está claro? Está claro, ingeniero. Ya. Entonces, de todos modos, si tienen alguna duda, vamos a quizás darles algún ejercicio. En el transcurso de esta semana, voy a subir el cuaderno de apuntes que les había dicho. Lo que pasa es que estaba pateando bien algunos aspectos que debía mejorarlos. Entonces, van a tener disponible ya ese cuaderno de apuntes que lo voy a subir a eCampus. Y la próxima semana vamos a resolver un problema relacionado con caída de presión con Polymath. Y nos vamos a poner de acuerdo ya en ver qué o cómo vamos a hacer la evaluación del primer parcial. No sé si tomarles un examen, porque obviamente es muy complicado realizar el control a través de este medio. Entonces probablemente lo hagamos a través de un problema de aplicación que les dé un determinado periodo de tiempo para que ustedes se entreguen. De todos modos vamos a ir pensando eso, y si hay necesidad de hacer una sesión a media semana extra a la que habitualmente hacemos, nos pondremos de acuerdo y sin ningún problema podemos planificar esa actividad. Entonces, ¿qué me importa que ustedes ahora recuerden ese concepto de ingresos o utilidades? Ingresos menos gastos, ingresos menos gastos. Entonces, la próxima semana nos estaríamos viendo. Si hay necesidad a media semana de hacer una reunión, me escriben, inmediatamente hacemos la sesión. La próxima semana ya no vamos a tener el problema de la interrupción de las clases, porque les he dicho que ya se ha hecho la compra de una licencia Zoom. Entonces vamos a tener clases sin interrupción. ¿Ya? Ok, Inge. Bien. Está bien, ingeniero. Cualquier duda, cualquier consulta, vayan estudiando, me escriben al chat, al WhatsApp, e inmediatamente yo les respondo y nos ponemos de acuerdo. Si ustedes ven necesidad de que si ven la necesidad de hacer alguna clase extra en media semana, inmediatamente me comunican. Pero de todos modos, nuestras sesiones semanales son los días sábados, pero no hay ningún problema en hacer más clases adicionales. ¿Ya? ¿En qué una consulta? ¿Y las clases para el MATLAB? El MATLAB va a ser más para la segunda parte para el segundo parcial. En este primer parcial no necesitamos tanto, como han podido ver, pero ya en el segundo parcial, cuando tengamos reacciones múltiples, ahí